Hola, soy Facundo Ruiz Yo soy Delfín Martínez, somos de Cuarto Cuarta. y el día de hoy entrevistaremos a dos miembros del CEF. El CEF, por sus siglas, Santiago del Estero Film Fest, es un festival internacional competitivo de cine de largometrajes y cortometrajes que se realiza en nuestra provincia. Y en este mismo año se celebrará su quinta edición a partir del 19 de junio hasta el 24 de ese mismo mes. Espero que les guste. ¡Haz el clap! Bueno, primero que nada, buenos días a todos ustedes dos. Si no hay problema, quisiera que se presenten con los que nos ven y con el curso que toma acá y con nosotros también, cada uno individualmente. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Salomón, soy parte del equipo del festival y bueno, estamos muy agradecidos por estar aquí. Mi nombre es Florencia y también soy parte del staff y es la primera vez que me hacen una entrevista referida al CEF, así que estoy un poco nerviosa, pero vamos. Bueno, entonces para empezar la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes dos es ¿qué es realmente el CEF? Así para arrancar algo como para ir teniendo una idea de lo que estamos por ver. Desde mi perspectiva es un movimiento cultural que es muy importante para lo que es la provincia y para el NOA en general. Me parece que es un espacio muy enriquecedor con respecto a lo audiovisual y tal vez no solo a lo audiovisual sino a lo cultural. Entonces se me hace como un espacio muy valioso en el que atractivamente tiene un montón de cosas para explorar y que estaría buenísimo que todos en Santiago puedan disfrutarlo y conocerlo mucho más en profundidad. Bueno, esto que dice Flor, Adhieros, es un proyecto cultural, somos un grupo de personas que tenemos un proyecto en común, ese proyecto es un proyecto cultural, que es esto, y que en todo ese atractivo que plantea Flor, ¿por qué es importante? Porque nos permite pensar la cultura audiovisual, que entendemos que es el modo de expresión por excelencia, tanto del siglo XX como del siglo XXI, y tomamos el cine como excusa. El cine ha sido la primera manifestación audiovisual. Entonces, en el avance de la historia de la humanidad, sobre todo el siglo XX, han ido apareciendo otros modos de hablar, de expresarse en audiovisual, y eso es un poco lo que tratamos de canalizar en el festival. Sí, son 100 películas en estructura tradicional, si quiere, que tiene una introducción, un desenlace, que tiene toda una forma, pero también hay espacios para nuevas narrativas que están en construcción, y bueno, incluso eso no solamente son películas, también son actividades de formación. En las actividades de formación está puesto ese foco sobre qué es lo que se viene. Entonces, en la oferta del festival, que es totalmente libre y gratuito, nos complace poder generar este espacio una vez al año para poder encontrarnos en torno a esto, ¿no? El lenguaje audiovisual, la producción audiovisual, la cultura audiovisual. Y es un espacio de fomento también, es fomentar a todos a que se animen a hacer proyectos y nos encanta verlos. Sí. Y ver, sobre todo ver que en Santiago se animan a cada vez más a los proyectos audiovisuales. Y aparte también esto que dice Flor es clave, no solamente en llevar adelante un proyecto audiovisual, como que saben lo que implica el trabajo en equipo que es un proyecto audiovisual, también encarar un proyecto. Este proyecto lo llevamos adelante un grupo de personas desde el 2017 y más de la mitad de este grupo sigue siendo el mismo que el 2017. Después, en el medio, bueno, pasan cosas, hay gente que se recibe, que arma familia, que tiene otros proyectos, que se desvincula, pero no por una cuestión animosa, sino porque tiene otras prioridades, pero sigue colaborando con el festival. Pero al equipo del festival lo armamos el mismo grupo de gente desde el 2017. Y les puedo decir con toda claridad que somos antes un grupo que lleva adelante un festival que amigos. Después nos vamos haciendo amigos, nos vamos conociendo, pero tenemos enfocado de que el proyecto es más importante, que el proyecto CEF, digamos, este proyecto cultural es más importante que la amistad que podemos generar entre nosotros, porque sabemos que eso también va mutando de acuerdo a los intereses de cada quien. Pero te quiero, Flor, ¿no? Que no quede duda de eso. Pero claro, es eso, enfocarse en la idea de llevar adelante un proyecto y sostenerlo en el tiempo, que en definitiva es una metáfora del audiovisual. ¿Quieres preguntar vos? O? Sí. Bueno, según su experiencia, lo que han vivido durante este tiempo que llevan participando en el CEF, ¿nos pueden contar cómo es el proceso creativo para producir una película, un film o un cortometraje? ¿Cómo se lleva a cabo esto?
Claro. Qué amplio. Sí. Resumido. ¿Arranco yo? Sí. El proceso creativo para una película es el proceso creativo para cualquier obra de creación. Tiene que ver con qué inquietudes les despierta a ustedes la idea de poder pensar en materializar eso en un proyecto creativo. Después el audiovisual tiene una lógica propia en términos de lenguaje que le va a aportar herramientas para contar la historia de una manera que después ya quedará en un trabajo intelectual identificar si es la mejor manera de contar esa historia o hay otra manera. El proceso creativo tiene que ver, desde mi perspectiva, con un trabajo intelectual que no se corte. De estar todo el tiempo leyendo, estimulándose, participando, discutiendo, debatiendo, formando parte de entornos diversos, no solamente en el aspecto artístico, creativo, sino también en el productivo, en el político. Hablo de político como filosofía, no como partido, ¿no? En el educativo, en el institucional, empezar a involucrarse en todos los aspectos que tienen que ver con la vida pública, con la vida cívica, que cuando pasen a la adultez por ahí va a estar un poco más clarificada cuáles son esas áreas, pero desde el secundario, desde la adolescencia, es un buen momento para empezar a involucrarse, por una cuestión de tiempo. No es que tengan más tiempo, que cuando somos adolescentes tenemos más tiempo que cuando somos adultos, no es eso, sino que es una lógica de administración de ese tiempo. Entonces, esa estimulación intelectual lleva a un proceso creativo que es mucho más placentero, porque no es tan tortuoso, no te encuentras en encrucijadas en que no sabes cómo resolverlo creativamente, porque tienes herramientas, tienes un backup de, esto lo he visto aquí, y son referencias, no son copias, son referencias, es tomar eso y convertirlo de otra manera en una expresión. En este caso el audiovisual, la diferencia del audiovisual de cualquier otra, puede ser plástica, puede ser pintura, escultura, danza, música, lo que sea, le va a regir a ustedes las reglas con las que van a poder contar esa historia. Pero que después, bueno, ya tiene un tratamiento y hay una disciplina, digamos, y es la parte más técnica, un poco más aburrida de explicarla aquí. Pero el proceso creativo para mí arranca con una toma de decisión intelectual de estimularse y complejizar todo el tiempo. Eso te predispone a una cuestión creativa, insisto, no solamente para las artes plásticas, ¿no? Para cualquier desempeño que quieran hacer, sea exactas, o sea humanistas, sea lo que sea, te vuelves más creativo o creativa en ese sentido. Adhiero. Sí, tal cual. Por ejemplo, para explayarme un poco más, yo también trabajo como gestión en redes y generación de publicidad, y la creatividad es algo que se nutre básicamente, entonces es muy complejo definir desde qué punto empieza un proceso, porque en realidad el proceso es un bagaje que vos vienes trayendo. Por ende no hay un punto en el que vos digas de aquí para adelante voy a empezar a ser creativo y de aquí para adelante voy a empezar a tener mi proyecto. Básicamente pueden ser ideas sueltas que posteriormente se unifican y por ejemplo las vas y las charlas con otra persona y como que se puede poner más clara todo lo que tienes en ese momento, y a medida que eso pasa vas viendo a través de tus conocimientos o de las cosas que ves, cómo resolverlo o cómo avanzar, y todo eso. O sea, el proceso creativo es muy complejo. Sí, es mucho más que decir que desde los 16 años quieres empezar a hacer producciones audiovisuales. Es todo lo que vos traes con los años, y bueno, tal vez no te pasa ahora de adolescente, te pasa de más grande que quieres empezar a incursionar en lo que es el mundo audiovisual o el mundo del arte, o te puede pasar desde muy chico, es amplio. Bien, ahora cambiando de pregunta, queremos saber cómo es el proceso de organización de un festival de este tamaño, digamos. Cómo se organiza, cómo se divide en cuanto a trabajos y todo eso. Bien, mayormente se divide por secciones para tratar de organizarlo, pero en el CEF, mientras todo se pueda colaborar con todo, es ideal. Nosotros particularmente no somos muchos, por ende tratamos de dividirnos las tareas con lo que nos sea más factible, digamos, a cada uno, a lo que esté más cerca a lo nuestro, digamos.
a lo que tengamos más acceso. Por ejemplo, si hay que trabajar en el área de publicitar en sí el CEF, hay personas que tal vez están más allegadas en esa parte, entonces lo pueden hacer. Pero siempre de igual modo se necesita ahí como un líder o dos líderes tirando como coordenadas Dando Para poder un poco organizar, orden. para poder Sí. organizar. Si son muchos, Es difícil tener un orden. Sí, hay una... una estructura que se necesita sí o sí, donde hay una persona o dos que, Ay, no, ya. ¿De ahí de los dos demonios? Entendimos que hay dos ya. que vayan más o menos poniendo líneas para que cada uno encaje. Ir mejor. indicando el camino a seguir para tener todo organizado, digamos. Sí. Que, insisto con esto, también tiene que ver con una cuestión de ejercicio. Primero que el festival tiene fases de trabajo. La fase más intensa es la que estamos en este momento, que estamos a menos de 15 días del festival. Y después del festival hasta diciembre, o sea, sería de julio a diciembre, hay como una especie de stand-by en la que nos distendemos, no nos hablamos más. Que no debería pasar, de igual modo. Que no debería pasar. Debería pasar. Y el festival cobra un rol de aporte a otros espacios culturales, exponiendo películas, participando en cine debates, participando de eventos nacionales que pues, nos invitan, participando en otros festivales, ya sea como juradas, como jurados, proyectando películas, en una charla, en lo que sea. Y desde diciembre arranca la convocatoria, entonces desde diciembre hasta abril empezamos a ver películas para armar el compendio de las que se van a mostrar este año, y en ese medio empieza a activarse la mayor parte del equipo en todos estos roles que mencionaba aquí Flor, que de nuevo, todos estamos involucrados en en todas las dinámicas, en todos los procesos del festival, que son varios, y que mutan, por eso tampoco pongo a enlistarlo, pero van mutando. Hay algunos roles que están definidos, pero tienen que ver más con el festival como evento que como el festival como proyecto, que tiene que ver con la administración de las salas de las salas donde se exhiben las películas, quién se hace cargo de la técnica, es decir, agarrar todas las películas, procesarlas, verlas que funcionen, ponerlas en los programas, o sea, en las carpetas donde se dice qué película se muestra primero, qué película se muestra después, con el cronograma, e ir con la compu y proyectar. La gente que se encarga de la logística, ir a buscar los invitados, traerlos, las gestiones en el hotel, es decir, un montón de cuestiones logísticas. Y después, bueno, está la parte gerencial, si se quiere, que son personas que tienen insisto en esto, en el ejercicio constante de estar pensando el festival, de estar haciendo contactos, de estar viendo películas, prestando atención al universo festivales, que es un universo aparte, ver qué festivales están sucediendo en el mundo y prestar atención qué películas están ahí, qué películas argentinas están ahí. Hay una cosa muy importante, muy personal en el festival. Si el festival es una cosa muy personal con la producción nacional. Más de las 60 películas, más del 60% de las películas que exhibimos este año son argentinas. Nacional. Claro, son argentinas o de coproducción argentina. Sí. Entre ellos, Paso Chivo, la mejor película del año pasado, de todas las películas que se estrenaron, es argentina y va a estar en el festival este año. Entonces, hay como una predisposición a eso, es predisposición. Nadie es mejor ni peor, sino hay gente que tiene más tiempo, o sea, le dedica una especie de deporte, se entrena en eso, entonces va por eso y desde ahí vamos como tomando las referencias para, bueno, hacia dónde se va a perfilar el festival este año, qué actividades de formación consideramos que son necesarias apuntalar este año, cuáles no, cuáles podemos dejar para después, cuáles tenemos que reciclar. Este año, por ejemplo, tenemos un taller que se ha dado en el primer festival, porque necesitamos que, bueno, hay que actualizar, hay que revisar esto de nuevo, que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, que de paso lo recomiendo a quien les interese. Ya vamos a programar ya vamos a publicar la programación y lo van a poder ver. Sí. Así que bueno, sí, son instancias de trabajo, es mucho trabajo y es todo el año. Pero bueno, aumenta o disminuye la intensidad dependiendo de la fecha en la que nos encontramos. Pero sí, estamos organizadas en roles y en esos roles hay tomas de responsabilidad. Después el resto colabora, pero hay responsabilidades que están asignadas. Ahora tenemos una pregunta que yo creo que la tenemos todos, es lo que creo que uno lo primero que piensa cuando dice el CEF. ¿Cómo ha surgido la idea
de que se cree este festival? ¿De dónde ha salido la idea de que se haga esto? ¿Cómo ha surgido? ¿A qué banco han ido y han sacado? Claro. Yo también tengo. Yo Yo también tengo la misma duda. ¿A quién se le ocurre? Bueno, yo me opongo un poco a personalizar porque, bueno, las ideas no se crean, las ideas se heredan. O yo creo que las ideas se heredan, no se crean. Y segundo, que uno puede tener una idea, pero si no hay un conjunto que la motorice, la idea queda una buena idea más. Entonces voy a evitar dar nombres. Por eso es importante el trabajo en equipo. Por eso es importante el trabajo en equipo. Y por también es importante la conciencia en equipo, ¿no? Porque Sí. o sea, no solamente no es tener un grupo de personas que trabaje para mi idea, sino es, che, mira, se me ocurrió esto. Vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo y tener también esa solvencia de poder decir, che, bueno, yo pensaba esto, pero tienes razones por acá y ir como La ajustándolo. posibilidad de ir ajustando y cambiando. Abrirse a otras posibilidades. Exacto. En concreto, el festival arrancó el 16 de diciembre del 2016, a las 3 de la mañana. Surgió la idea y esta persona empezó a maquinar la idea hasta que sea un horario prudente tener un mensaje. No vamos a tener un mensaje a las 3 de la mañana. Claro. Entonces, a las 7 de la mañana, que es el horario que se levantaba la segunda persona que entró al festival, le tira, che, es muy difícil hacer un festival. Y esa persona contestó, si nos organizamos, no. En enero ya teníamos la convocatoria a películas de la primera edición, en enero del 2017. El primer festival ha sido en julio del 2017, no en junio, ha sido en julio. Y es eso es todo. Eso es Pues, es decir, ahí nomás se han aparecido dos instituciones nacionales muy importantes para el festival, que son la Asociación de Documentaristas, DOCA, es una asociación de documentaristas, de realizadores y realizadoras que hacen documental, y por otro lado, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, que es la institución más antigua en el país vinculada al cine, este año cumple 80 años, que son quienes entregan el premio Cóndor, que es el equivalente al Oscar, por así decirlo, en Argentina, que ahí no me han dicho, ayudamos. Y ha sido esto, che, está pasando esto, me empezó a buscar gente, a contactar gente que entendíamos que le interesaba formar parte de un proyecto así, no a mis amigos, Claro. ni a mis amigas, era gente que, a este tipo lo conozco, a esta chica la conozco, creo que le puede interesar esto. Y se han sumado y ahí nomás han empezado a hacer contacto. Che, yo conozco a la de DOCA, que es docente en Tucumán, y ahí nomás el contacto con DOCA. Yo conozco un actor que conoce a la gente de cronistas, y ahí nomás la gente de cronistas, y así, que son como los dos primeros espaldarazos fuertes que tiene el festival. Hasta el día de hoy seguimos en contacto con esa gente. Y después, bueno, la misma dinámica de todos los años de tratar de fortalecer el proyecto y hacerlo cada vez más interesante. No ha cambiado, es la misma manera de trabajarlo el festival, y todos los diciembre nos preguntamos, che, es muy difícil hacer un festival. Cuando largamos la convocatoria, los 10 de diciembre largamos la convocatoria, así que en concreto es eso, no hay mucho más misterio. Nosotros desde un primer momento, cuando se planteó la idea, ha surgido la idea, y mientras la estábamos fortaleciendo, empezamos a entender qué era hacer un festival y qué no era hacer un festival. Esto de, el festival no tiene que copiarse a, o no tiene que parecerse a necesariamente. O sea, hay grandes festivales que son, bueno, como lo más importante del mundo, lo más importante de historia, Festival de Cannes, Berlín, Venecia, Mar del Plata, que tenemos ahí, pero entendemos de que hay una cuestión estructural que nos excede, hay un presupuesto, hay una cuestión de mercado, hay como otras lógicas. Y después hay festivales territoriales, que también son muy importantes para los territorios, como el BAFIS, el Festival de Cine de Tucumán, el Festival de Cine de Entre Ríos, el de Rosario, el de Jujuy, que, bueno, el de Jujuy no tanto, porque el de Jujuy tiene más o menos empezó casi junto con el festival nuestro, pero que también empezamos a ver qué están haciendo, participamos, nos contactamos con la gente, tenemos el vínculo, nos vamos comentando, vamos haciendo colaboración. Entonces vamos moldeando un festival que para el grupo es el festival ideal para hacer. Y eso es un poco la forma en la que el festival se ha ido fogoneando. Bueno, ahora yendo un poco más al ámbito personal de cada uno de ustedes, quisiera preguntarles cuáles fueron las motivaciones personales que tuvieron ustedes dos para sumarse al CEF. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Anda esto? Sí. ¿Tiene agua, no, profe? Sí. Después de De boca, mira. De bueno.
Pero de vos. Uno se lo puede. Cambiarme hierbas. Bien. Particularmente yo entro 2 años después, básicamente captada, no. No sé quién mandó el mensaje. Por la facultad, por compañeros de la facultad de comunicación social. Y entro al proyecto, realmente no lo había leído muy por encima, no había asistido en los 2 años anteriores. No conocía mucho la dinámica, pero he entrado a conocer porque hay algo que a mí me interesa mucho, que son los movimientos culturales a nivel provincial y el fomentar estos, porque me parece que nos aporta mucho valor como sociedad y nos abre también la puerta a conocer muchas cosas que tal vez antes te tenías que ir, no sé, a Córdoba o a Tucumán para acceder a ellas. Entonces, para mí es muy importante que no solo en el área audiovisual, sino en general, y apoyo básicamente todos los movimientos que hay, pero en este estoy muchísimo más involucrado, obviamente, pero básicamente por eso. O sea, más allá del gusto por el cine o no, era algo que sentía que de lo que podía ser útil. Cuando he llegado, cuando he visto cómo se organizaba todo, en ese momento no estaba tan en la parte interna, sino en todo lo externo, pero se te va dando la posibilidad de conocer mucho más, de aprender, porque también se aprende un montón, y de fomentar esto a nivel cultural, a nivel social. Entonces esa ha sido básicamente mi primera motivación. Después viene todo lo demás que tiene que ver con el área audiovisual, con los gustos, con la pasión, etcétera, pero ese ha sido mi primer pasito, o sea, lo que me ha impulsado para estar, que aparte es un trabajo, porque el CEF es ir a hacer un trabajo y en donde tienes que ser muy responsable, donde tienes que aportar todo lo que puedas. Entonces, con la mejor de las ondas, lo tomo como algo muy serio. Para mí esto no es un hobby, y me gusta que se le dé la seriedad que corresponde. Y nada, eso básicamente, no sé si responde lo que... Sí, bueno, en mi caso, yo sí soy de ese primer grupo, entonces puedo hablar un poco de qué me ha entusiasmado a sumarme a un proyecto desde su génesis, desde su construcción. Bueno, coincido mucho con Flor en esto de una predisposición por los proyectos culturales, pero sobre todo en mí sí me juega una cuestión muy subjetiva que tiene que ver con lo audiovisual, con el texto audiovisual, un poco lo que le decía recién, esto de entender el audiovisual como un manifiesto. Hay algo clave que ha dicho Flor, que lo quiero recuperar, si me permite mi compañera, el tema de la universidad. Muchas de las personas que estamos en el grupo nos conocimos en los pasillos de la Universidad Católica por la carrera de comunicación, que no es un dato menor, porque más allá de la carrera y más allá de la carrera como estructura, hay ahí una inquietud dando vueltas sobre cuál es la dimensión de lo cultural, y la dimensión de lo cultural en Santiago, puntualmente, y desde Santiago. Otra cosa del Santiago para el afuera, otra cosa del Santiago desde el adentro, y nos preguntábamos eso, que por qué no tenemos una dinámica sobre la producción audiovisual. La respuesta era fácil, porque aquí no hay academia de cine, porque aquí no se produce cine, porque es muy difícil, más allá de casos aislados, ¿no? O sea, sí se hace audiovisual, pero sí se hacía en ese momento, pero tenía que ver con un contexto que no propiciaba una inquietud sobre. Entonces, posiblemente los festivales llegan después que unas estimulaciones previas, en este caso no, en este caso el festival llegó primero y a partir del festival se generaron algunas cosas. Entonces, el incentivo estaba por ahí, esto no se está haciendo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos libre y gratuito? El festival es libre y gratuito, todas las personas que colaboramos en el festival, que participamos, seamos del equipo o sean foráneos que vienen a dar un taller o a hacer curado,
todo lo hacemos de manera ad honorem. Aquí no tenemos presupuesto, no tenemos una caja donde haya dinero. Todo lo manejamos con gestión de recursos. Por eso también es importante los trabajos en grupo, los trabajos en equipo y también una planificación, una proyección en el tiempo para consolidar algo que no se compra, que es la confianza. Entonces, a partir con esa confianza y con un proyecto que te precede a vos como individuo, como individua, te permite acceder a recursos, a buenas voluntades, a gente que te va a decir, mira, yo no tengo dinero, pero te puedo facilitar esto, que puede ser un equipo, puede ser un vehículo, puede ser una orden para impresiones, todo suma. Así que, es más, el festival nosotros lo hacemos en el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos tiene las salas, tiene un espacio hermoso, pero no tiene técnica. Bueno, las dos salas de proyecciones, es decir, la compu con los parlantes, el cañón con los parlantes, nos lo prestan. Uno nos presta una realizadora y el otro nos presta una asociación civil, un centro cultural. Entonces, esta lógica también esta metáfora de la sopa de piedras, bueno, algún día se lo podemos contar, esta cosa de una olla con agua y 2 piedras y bueno, el resto va poniendo un poquito de sal y un poquito de verdura y hacemos un caldo. Bueno, eso opera desde el 2017 en el festival y es lo que a mí me ha motorizado a participar y a sostenerme en el festival, que eso esté claro. Muy bien. Ahora yendo un poco más a lo que es el evento en sí, queríamos saber si nos pueden contar cómo es el proceso de premiación cuando se realiza el evento. ¿Cómo hacen esto? Con jurados. Selección de jurados. Selección de jurados y voto del público también. Sí. Hay como una instancia a considerar ahí que tiene que ver con la programación. La programación es la instancia en la que te llegan 1200 películas y hay un grupo de personas que la tienen que ver las 1200 y decir, bueno, estas 100 van a quedar en el festival. Después hay una depuración ahí que tiene que ver con, bueno, se seleccionan 120 y de esas 120 siempre decantan unas 20 en las que te dicen, no, mira, justo cerró contrato con Netflix, no puedo, bueno, también se la baja y así. Entonces quedan alrededor de 100, también son alrededor de 100. En realidad son menos, pero es más tiempo de proyección, es decir, sumando el tiempo de todas las películas, largometrajes y cortometrajes, no importa la duración, sumando todo, tenemos más tiempo que el año pasado de proyección, de programación, pero tenemos menos películas. ¿Por qué? Porque somos una película que dura 4 horas, una película que dura 3 y otra que dura 2, cosa que es una rareza en nuestras películas. Las películas que proyectamos siempre duran 1 hora 20 más o menos. Bueno, también tenemos 3 películas largas, por así decirlo. Entonces ahí ya tienes como una primera muestra. O sea, la premiación no es sobre esta selección. Hay un grupo de personas que dice, bueno, estas son las películas que se van a mostrar en el festival. Y se las gestionan y se las aprueban. Y después lo que dice Flor, convocar a un jurado, que ahí también hay un proceso de deliberación, de decir, che, esta persona me parece que este año podría ser un buen jurado, por una cosa o por otra. Esta persona podría ser una buena jurado, por una cosa o por otra. Buscamos una diversidad en eso también, tratamos de no caer en el amiguismo o en el director que nos cae bien o de la directora que nos gusta la peli, no, tratamos como de hacerlo, nutrir los jurados con personas de disciplinas distintas, de procedencias distintas, de identidades distintas, que también es una constante en el festival, el tema de la diversidad en el grupo, tanto de insisto, identidades, procedencias, formaciones. Y bueno, eso lo tratamos de reflejarlo en los jurados, que, como decía Flor, son 4 competencias, académica, cortometraje, largometraje de ficción, largometraje de no ficción, y el voto del público, que tiene una lógica muy parecida, no es la misma, pero muy parecida a lo que pasa con Secuelas. Secuelas es voto del público por plataforma. El voto del público en el festival es por votación, en el formulario que tenemos en el teléfono, por votación después de la proyección de cualquier largometraje, solamente para largometrajes, el premio del público, que se hayan exhibido en el festival. O sea, la gente va a la sala, la mira, sale de sala y le da una votación, un puntaje. Y después al final se ponderan los puntajes y se entrega el certificado al mejor, la estatuilla al mejor premio del público. Yendo ahora otra vez a lo que es el festival, queremos saber cuáles serían las fortalezas y debilidades que tiene realizar este festival en sí.
puede ser. Nunca hicimos, No hicimos nunca hicimos poda eso. de- Nuestra soberbia no nos permite ver las debilidades. Bueno, entonces las fortalezas en tal La caso. debilidad, No, no tenemos- la debilidad, La debilidad es la soberbia. la debilidad es la autogestión. Claro. El auto... La autocrítica. la auto- Claro, la falta de autocrítica es la debilidad. que es muy independiente. Bueno, con fortalezas es un poco lo que hemos hablado. lo que hemos venido hablando, lo que ha dicho Flor, la parte, sobre todo el aporte a la comunidad. a la comunidad, a la cultura. Sí, aparte, somos un festival que por nuestro mismo carácter de autónomos, independientes, que no tenemos presupuesto, que somos un grupo de personas que no todo esto, Debilidades. ¿ah? Debilidades. Todas estas debilidades, estamos como todo el tiempo estimulados o estimuladas por otros festivales que tienen estructura, que tienen un presupuesto, que forman parte de alguna oficina del Estado, que alguna marca auspicia de manera importante. Entonces, claro, de repente ven y nos ven a nosotros estar ahí en todas y recibimos como mucha estimulación. Entonces eso lo tomamos con mucha responsabilidad, pero bueno, nos permite tener esta solvencia de poder caminar tranquilo por la calle Sin ningún problema. sin ningún problema. Y las debilidades tienen que ver con Anoten. sí, anoten porque te estoy chamullando ya. Yeah. Tiene que ver con los modos de ubicarnos en un entorno que nos resulta deficiente para poder llevar adelante el festival que nos gustaría hacer. Es decir, las pretensiones sobre el festival nos terminan por ir corriendo en contra. Insisto con esto y hasta es un salvavidas y me puede corregir Flor si le estoy pifiando. Pero las pretensiones que tenemos como festival se colisionan, diría Bataki, colisionan con la estructura en la que contamos en Santiago para llevarlo adelante. Capaz que lo que queremos no es siempre lo que podemos hacer. No es lo que podemos, es esa la expresión. Lo que queremos hacer no es siempre lo que podemos hacer. Sí. Y bueno, y en nuestra positividad empezamos a tropezar llegando al festival. En este momento estamos tropezando, por ejemplo. Pero tiene que ver con una dimensión que es mínima en el festival porque sí, este chiste de la mejor de las ondas, es un festival que lo hacemos con la mejor de las ondas y no nos cuesta hacerlo por eso, porque estamos en la misma todo el grupo. Que hay más onda que cualquier otra. Claro, sí, la onda sobra. Entonces, Hay más onda que plata. entonces no, plata no hay. O sea, hay cualquier cosa más que plata, hay más, claro. No, no sé qué plan. Hay Claro. hierba, agua. Todo. Imagínense que estoy tratando de no evadir la pregunta, porque la pregunta es clave. Yo he empezado diciendo la importancia de formar parte de un proyecto y de hacer un proyecto que se sostenga en el tiempo. Hacer lo que se sostenga en el tiempo es hacer estos balances. Y nosotros los hacemos todos los años, pero tiene que ver con cuestiones circunstanciales del equipo, de cómo se ha ido moviendo en los años. Por ahí encontrar de que, no sé, quienes estaban a cargo de la dirección están un poco dispersos en algunas áreas técnicas y no han provisto el equipamiento para que el área técnica pueda desarrollarse y había que salir como a resolverlo ahí, o que la descarga de archivos, de los 100 archivos, hay una película que ha fallado, bueno, anotamos, que no vuelva a fallar esta película, o sea, somos así como muy puntillosos y estamos encima todo el tiempo. Entonces, todas las debilidades tratamos de ir surfeándolas para que no afecte a la estructura general del festival. Una debilidad que tenemos este año es no haber podido sostener la programación online. Eso lo tenemos asumido. A ver, no nos da el tiempo hacer no sé si alguien entiende aquí algo de programación, montar, claro, no programamos, no hacemos código, sí. pero armar la página, cargar las pelis, si Está grabando. cortemos, seguimos. Retomo por el editor, pero si no, no me mate. Claro. Habilitar la página, cargar el contenido, cargar las películas, pagar el host que te banque películas de 5 gigas, o hacer la transfugiada de meterlo en el Premiere, bajarle la calidad para que pese menos, para que corra en internet. O sea, todo ese trabajo es un trabajo monstruoso y no tenemos el recurso humano que se puede dedicar a eso de manera exclusiva, porque es un trabajo que hay que hacerlo en contrarreloj, porque las películas no terminan de definirse hasta la semana pasada. Nosotros la semana pasada no definíamos la muestra general, hasta que no se publicó la selección oficial, que ha sido el lunes de la semana pasada,
nosotros no teníamos pulida la cantidad de películas que se iban a subir. Entonces no puedes poner una persona que suba por las dudas. Y eso es encontrar, o sea, la semana pasada debería haber empezado otra persona a cargar el contenido en la web. Bueno, eso no lo podemos hacer. Y eso para el equipo es un retroceso no haber sostenido la programación online, porque incluso este buzo es de la edición 2021, edición en la que teníamos una programación online estricta, porque no podemos hacer festival físico por pandemia, por las secuelas de la pandemia en el 2021. Entonces hacíamos este chiste de CEF para todo el país. Esto de para todo el país funcionó porque el festival podía verse en cualquier parte del país y de repente teníamos colapsadas algunas proyecciones porque se metía mucha más gente de lo que nosotros habíamos previsto, y desde ahí nos han empezado a preguntar si eso se iba a sostener. El año pasado hemos tratado de sostenerlo, lo hemos podido sostener, este año ya no. Ya pues, es mucho trabajo y ese tiempo lo preferimos aplicarlo en la experiencia física para optimizarlo. Pero bueno, eso, por ahí tenemos esa debilidad, esta situación de intentar hacer un festival a la medida en lo que podemos, colisiona con el festival que queremos hacer. Sí. Pero, de nuevo, bajo ningún punto de vista eso pone en riesgo ni la voluntad, ni el ánimo, ni la moral del grupo, mucho menos el proyecto del festival. Lo importante es que se lo haga, como con las ganas que se tiene. Lo peor que nos puede pasar es que no se haga. Sí. Eso lo he dicho una compañera porque estábamos también deliberando sobre un montón de cuestiones. Tenemos momentos de mucha catarsis en el grupo, en el que empezamos a replantearnos nuestro rol también como equipo. Llevamos mucho tiempo como equipo, a veces necesitamos refrescar algo, si hay algo en lo que tenemos vicios y tenemos que corregir esos vicios, si nos estamos cayendo en algo tendencioso, porque caer en algo tendencioso también es contraproducente porque no atraes a nadie. Sigues hablando para el mismo grupo, de repente vamos a hacer un festival para los 20 que somos en el grupo y estás dejando por fuera un montón de gente que le interesaría ir al festival y conocer, tiene interés por el audiovisual, pero no tiene el tiempo, o no tiene el training, o no tiene la vocación o la afición de ponerse a ver y entender y discutir y lo que sea. Así que bueno, eso lo trabajamos todo el tiempo, de manera constante. Bueno, esta pregunta más o menos creo que ya ha sido contestada con lo que estaba hablando hace rato, pero capaz quieran enfatizar en algo más. Es cómo están organizadas las distintas funciones del festival. Que hace un rato nos has estado hablando de esto de que cada persona aportaba lo que podía aportar, digamos. Sí. Y no sé si quieren extender algo ahí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo están organizadas las distintas funciones del festival? Y depende de las capacidades de cada persona. Eso es fundamental porque, por ejemplo, si alguien no está muy inmiscuido, no sé, en la parte técnica, no lo vamos a mandar ahí a que se queme o que pase algo en sala y no sepa cómo solucionarlo. Claro. Básicamente va dependiendo de los conocimientos y, por ejemplo, tenemos el área de técnica que una vez que empieza el festival se encarga de la proyección, de ver las tortas de proyección, de estar en sala mientras se está reproduciendo una película, un corto, otra persona que esté en los talleres, en las charlas, como mediadora ahí o por cualquier cosa que pueda surgir. Son personas que tienen capacidades específicas para poder resolver esos problemas. Después tenemos otra área que son todo lo que es redes sociales, que también nos es muy importante, que también tienen que tener ciertos conocimientos para poder ejecutarlos. Después tenemos otra área que es de invitados, que también tienes que tener ciertas características para poder estar en la parte de invitados y todo lo que conlleva cargar con gente que no es de acá y básicamente hacer que disfrute en completo no solo del set, sino de la visita a la provincia. ¿Qué otras áreas hay? Y está el de formación y talleres que... También es como... depende de tus conocimientos, te vas adaptando a los trabajos que hay durante el festival previamente también. Incluso se hace una planilla en la que se dice, pon aquí tus horarios y en esos horarios... También de la disponibilidad horaria de cada persona, porque todos tenemos responsabilidades aparte, trabajos, estudios, por ende también los horarios marcan el camino de en qué parte vas a estar, a qué rubro te vas
¿A qué rubro te vas a dedicar? Bien. ¿Vos? Quería preguntar también algo que sea más una opinión personal de cada uno, que sería si alguna vez se encontraron algún corto o alguna película que los haya dejado, por decirlo de una manera, con la boca abierta. O sea, que les haya impresionado bastante. Sí. Con los años y Con los años que ya se Claro. llevan, seguramente sí. A mí particularmente me gustan muchos, y no puedo elegir uno, pero me gustan mucho los trabajos de infancia que presentan. Me parecen muy lindos y se los recomendaría a cualquier, no solo para niños, o sea, me parecen muy lindos, me parecen trabajos muy, no sé, muy especiales. Entonces, no tengo uno favorito porque hay varios que he visto de varias temporadas pero las muestras de infancia a mí me encantan, me parecen trabajos muy lindos, muy lindos. Sí. También muestra infancia es Sí. sí, hermoso. A mí lo que me pasa es que, bueno, yo no podría hacer así como una selección y varias películas que se me vienen a la cabeza, pero no quiero ser injusto. Lo que sí me pasa es que cuando recibimos las películas que se inscriben, de repente encontrarme con películas que voy a decir, wow, ¿cómo llegó esa película aquí? Porque a nuestro festival, para inscribir una película al festival, una persona tiene que entrar a nuestra web, ir al formulario y llenarlo. No es que un voto te puede meter una película, porque hay modos, hay plataformas de películas de base de datos que vos cargas tu perfil de festival y el sistema solo te inscribe películas. Entonces te llega cualquier cosa que esté indexada ahí. O sea, una persona con una película se mete a esa plataforma, carga su película y dice, a mí me interesan estos perfiles de festival. Entonces el algoritmo hace así y te manda todo. Acoto entonces. Alguien ingresa y se inscribe. O sea, una persona tiene que hacerlo. Entonces de repente nos aparecen películas que, bueno, están en circuitos de festivales imposibles. Y vos dices, ¿cómo llega esta película aquí? No sé, se me viene en la cabeza Lua Vermela de Luis Patiño. Lua Vermela de Luis Patiño era la película del 2021 y de repente nos llegó. Y era, ¿cómo llegó esta película aquí? O películas que por ahí uno no lo tenía en el registro de festivales y cuando lo ves dices, ¿cómo esta película? Nadie habla de esta película. No sé, pienso en Vergel de Chris Nicholson, una película argentina. Es un película, ¿cómo nadie me habló de esta película? Y afortunadamente llegó. Esa sorpresa afortunadamente no la pierdo y hasta el día de hoy nos pasa esto de wow. O la otra parte que es decir, yo quiero esa película. Entonces voy a más con el catálogo en el que está Lua Vermela, que está Vergel, que están películas importantes y le dice, che, mirá, hacemos un festival en Santiago del Estero, es libre, gratuito, me la mandas esta película, mirá las películas que tengo, me mandas tu película y te la manda. Tú dices, sirve. Y gracias a eso supongo que también se han conocido muchas películas que capaz que no las conocemos mucho, no son conocidas y son muy buenas. Yo creo que a todos nos ha pasado de que estamos viendo la tele y de la nada aparece una película que no la hemos visto nunca la hemos escuchado, pero resulta ser buenísima. Sí, bueno, es un poco la función del festival también, ¿no? Sí. El Para descubrir. darse a conocer otras cosas que no otras películas, conocemos, sí. que no vemos, no quedarnos en lo que nos promociona, por así decirlo. Seguro. Además, descubrir películas argentinas, en tal caso, que no es algo que se vea mucho. Por ejemplo, O que no tenga mucha promoción. A pesar de que estamos Del de que cine sea argentino. nuestro país, el cine argentino no está muy promovido en nuestro propio país. Ya fuera del mundo ya es otra cosa, no se promueve. Sí. Por ejemplo, el caso es de la película 1989, que se llama 1985. Sí, algo, 85. Argentina 1985. Sí, esta ha llegado a promoverse también afuera de acá Argentina, pero es de las pocas que se logra ver que lleguen a otro punto. Bueno, de paso aprovecho ese comentario y tiro chivo. En paralelo, el mismo equipo de Argentina 1985 ha grabado otra película ¿Sí? que nadie la conoce. Pues esa película va a ser la película de apertura de nuestro festival. Con el mismo director, el mismo guionista, el mismo director de fotografía, la misma productora. O sea, es el mismo equipo que ha hecho Argentina 1985, que llegó a los Oscars. Bueno, esa misma gente ha hecho otra película, aparte, en paralelo, que se ha estrenado el año pasado en febrero-marzo. Argentina 1985 se estrenó en septiembre-octubre. Esta de febrero-marzo se llama Petit Fleur, el título original es en francés. Va a ser la película de apertura del festival. ¿Qué vamos a tener que ir a ver? ¿Van a tener que ir? Van a tener que ir, están Vamos a ir. Porque no está en plataforma, así que van a tener que ir. Vamos a tener que ir. Bueno, ahora sí, quieren otra pregunta y después Sofía, ¿no? Dale.
en el caso de ser de escuela, ¿cómo se les ocurren los disparadores o a quién? O sea, es decir, ¿con qué criterio los seleccionan? Es muy buena la pregunta, yo lo que contestar. Perdón, no la he escuchado bien. Que en el caso de ser de escuela, ser ¿cómo se les escuela. ocurren los disparadores? Es decir, ¿con qué criterio los seleccionan? No tenemos a los culpables aquí. ¿Quién nos metió esa pregunta de último momento? O sea, eso no estaba prevista ya. Bueno, hay un equipo que trabaja en escuelas y lo trabaja todo el año. Entonces, Es un equipo aparte. o sea, dentro del festival, del grupo, hay un grupo que entre otras tareas Más enfocado está en enfocado, es como escuelas. para el festival de escuelas es un festival en paralelo. Sí. Por cómo lo vivimos, por la manera en la que nosotros se lo piensa, todo el equipo colabora en esa dinámica. Y digo en paralelo, no es aparte, es parte del festival, pero es una parte esencial, porque entendemos que ahí se clarifica esa misión inicial que teníamos de las nuevas narrativas, o sea, que nos cuenten cómo estamos contando en audiovisual a partir de estas generaciones. Es tan importante que se le ha puesto todo un equipo específico para que lleve a cabo su escuela, digamos. Pero, y de ahí va surgiendo todos los disparadores, que los disparadores también, esto es una cuestión interna, los disparadores se van modelando año a año a medida de las respuestas que se va teniendo. Es como la parte más incómoda, y no digo de las escuelas, de todo el festival, es definir los tópicos, o sea, las propuestas, los disparadores, porque sentimos, capaz que esto sea como una especie de ejercicio de ayuda, sentimos que nunca se entienden del todo. Entonces, todo el tiempo estamos como exigiéndonos, che, bueno, vamos a ver de encararlo por acá, y nos encontramos con cosas nuevas, pero no entenderse del todo también redunda en, che, mirá qué visión nos están dando sobre esto que entendíamos de otra manera. Nosotros venimos, o sea, Es ver cómo no reacciona la somos gente grande, pero sí las generaciones han ido mutando en el medio, ¿cómo se llama Marta? En el medio las generaciones han ido mutando de manera vertiginosa, entonces imagínense que yo estaba en la universidad y Facebook no existía todavía. Entonces hay una forma en la que yo concibo, o que Flor concibe el audiovisual, o que concibe la mayoría de las personas que integramos el festival, el audiovisual de una manera totalmente distinta. O sea, no existía Facebook, no te estoy diciendo no existía TikTok, no existía Facebook. O sea, el concepto red social no estaba instalado como se instaló a partir de ese momento. Teníamos otros modelos de redes sociales, pero no esta que tiene una fuerte impronta audiovisual o decisiva impronta audiovisual. Entonces, eso, es tan importante esa escuela que nos genera todo eso en el festival, y es algo también que se lo piensa todo el año. Sofi, ¿querés Quiero contar aclarar vos? que está genial promoverlo desde la secundaria Claro. a esto. O sea, eso también es un valor agregado que tiene esa escuela, que es promover, Sí, a porque que los nos chicos se animen promueve. a presentar sus trabajos. Sí, porque nos Que promueve está hasta como buenísimo. el trabajo, hasta como grupo, que nosotros capaz que nos hemos agarrado de los pelos, pero hemos terminado haciendo algo. Claro. O sea, va por ese lado también de promover el trabajo en grupo. Hasta tiene Hemos lógica, tenido que aprender. hasta tiene estética propia de esa escuela, tiene logo Claro. propio, Claro. todo. Incluso el hecho de producir los cortos, por ejemplo en nuestro caso, ha sido hasta un proceso divertido que Sí, han terminó pasado siendo. cada cosa. No, eso es importante, que sea divertido es importante. Sí. Empecemos. Si no, no Que tiene lo sentido. disfruten. Claro, eso no tiene Tenemos sentido. hora y media de blooper y un corto de un minuto. Sí. Preciso los bloopers. No, Ganar. no quiere. No, quiero porque... Bueno, No, Sofía, haces tu pregunta por el tema del tiempo, te quieren hacer TikTok. Dale. Mi pregunta en concreto era, ¿cuáles son los requisitos y condiciones para ser parte del set? O sea, ¿qué se demanda para hacer lo que ustedes hacen? Para antes, ¿qué se requiere? Para formar parte del grupo. Ah, Tiempo. Ganas. Claro, ganas y tiempo. Sí, que no es poca cosa el tiempo, ¿no? Estamos hablando de que el tiempo es el activo más valioso que tenemos. Ganas y tiempo. pero ¿se necesita como alguna habilidad o conocimiento previo para poder hacer un área en específico? Porque si no sabes, por ejemplo, si no sabes nada cómo usar una cámara o cómo funciona
funciona esto de ser camarógrafo, no creo que pueda ser, o sea, ser el que... No, puedes contribuir igual. Aquí estamos. De cualquier manera. Sí, es lo Gente que no sabe cosas. Aquí. Lo que les contaba a los chicos hace rato, que dependiendo de lo que vos puedas hacer, se te va adaptando un rol, digamos. Se necesita gente hasta para recibir gente en sala. O sea, que está parado y recibir la gente, decirle acá se proyecta tal película, en este horario, a empezar... gente, conversar. Claro, o sea, hay muchas cosas más allá de lo esencialmente técnico en lo que se puede colaborar. No se necesita un requisito específico ni nada de eso, para nada. No es excluyente, esto es, te buscamos ahí, te encontramos algo. ¿Te vas a algo? Algo te vamos a encontrar. Bueno, terminamos ahí. Nos faltan 2 preguntas, profe, y son cortos, así que Bueno, si quieren... digo, terminemos porque Sí, sí. ya va a ser hora y quieren hacerlo en el TikTok con los chicos. Sí, creo que igual ya hemos hablado de todo. Sí, O sea, hemos hablado mucho y se han contestado otras preguntas. Bueno, si quieren hacer un cierre de agradecimiento. Gracias. Bueno, más que nada agradecerle a ustedes dos por tomarse el tiempo de venir y de charlar con nosotros, aunque sea esto ahorita que hemos tenido, y las opiniones que han tenido, los que no han, que hemos terminado conversando en este tiempo. Ha sido bastante interesante y ha sido gratificante también las respuestas que hemos obtenido cada uno. Así que muchísimas gracias a ustedes dos por tomarse ese tiempo, que como usted dice que es lo más valioso que tenemos con el tema del CEF, para poder venir y charlar con nosotros. Creo que es muy importante para nosotros porque esto, además de ser un trabajo de la escuela, digamos, la profe Marta, que también le tenemos que agradecer, ha hecho que sea para nosotros un proyecto al que le hemos podido dedicar parte de nosotros. O sea, no queda solamente en que es algo para la escuela. Y todos nos hemos podido comprometer, entonces es algo importante. Es algo importante para nosotros. Y muchas gracias. A la profe Marta también. A ustedes, gracias por el interés, porque para nosotros es muy valioso que demuestren el interés, no solamente que quede ahí en un like en redes sociales, que pueden hacerlo, en @cef.ar. Ya vamos a dejar eso ahí en descripción. Pero En descripción vamos a poner las redes sociales. Pero sí que nos puedan convocar, que nos puedan llamar. Nosotros hemos transmitido esta invitación al grupo, y bueno, por cuestiones laborales pues, no hemos podido organizar, y bueno, estamos Flor y yo aquí en representación, pero somos un grupo que está todo el mundo atento, y bueno, para nosotros es muy gratificante poder encontrar que esto que organizamos, y que lo organizamos para toda la comunidad, sea no solamente aprovechado para participar, sino también genera un interés así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Gracias por invitarnos. Con eso terminamos más.